Soy Francisco Jiménez Plano, soy vocal del patronato de la Fundación Zaballos y hoy tenemos nuestra 7ª edición del ciclo de conferencias Emociones en Red, en el que tratamos de aportar información útil y recursos para todas aquellas personas que de una forma u otra han sufrido los avatares de esta pandemia, víctimas, familiares de víctimas, supervivientes, sanitarios, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, a los cuales nos ponemos a su servicio para facilitarles este proyecto, este programa, a través de expertos y profesionales que nos dan sus consejos y comparten con nosotros su conocimiento. Hoy contaremos para esta conferencia que hemos titulado ¿Qué sabemos de la COVID-19 a día de hoy?, con Juan Carlos Ruiz de la Roja, que es médico especialista en urología, jefe del servicio de urología del Hospital Universitario Santa Cristina. Es además director del Instituto Urológico Madrileño y miembro de la Asociación Española de Médicos Escritores. Autor de 5 libros, el último titulado Coronavirus, Prevención, Pandemia y Contención, publicado en mayo de este mismo año por Editorial Catarata y del que es coautora Sonia de Miguel Fernández. Bienvenido, Juan Carlos. ¿Qué hay? Buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy, por compartir toda tu experiencia y tu conocimiento y sacar un ratito de tu agenda, que no resulta fácil porque sabemos que sobre todo el colectivo de sanitarios estáis muy atareados. Bueno, ante todo muchas gracias a vosotros por la invitación y bueno, es un placer colaborar con vuestra fundación y bueno, lo único que voy a intentar es transmitir los conocimientos, lo que sabemos actualmente sobre el tema del virus, intentar también corregir muchas cosas erróneas que por desgracia se suelen decir en la prensa sobre el tema y bueno, pues que al final arrojar un poquito de luz sobre un tema que he trabajado mucho y bueno, fruto de ello, como bien dices tú, es el libro que he escrito con la microbióloga de mi hospital. Hemos hecho un tándem porque yo estoy muy acostumbrado a escribir libros divulgativos, es mi 5º libro y aprovechando mis conocimientos desde el punto de vista de la escritura y los conocimientos científicos también de mi compañera la microbióloga, pues hemos hecho un tándem y ha salido un libro yo creo que muy muy interesante donde intentamos descifrar de qué va esta pandemia y qué son este tipo de virus, de dónde vienen y bueno, pues como ahora profundizaremos, pues un poco saber cuál es la evolución de lo que nos espera. Muy bien, pues vamos a tratar de informarnos en profundidad sobre todo lo que ya se conoce hoy sobre el coronavirus, la COVID-19, y quiero recordar a todas las personas que nos están siguiendo a través de nuestro canal de YouTube Live, el canal de la Fundación Zaballos en YouTube, que pueden hacer sus preguntas y que yo te las iré transmitiendo para que puedas ir respondiendo y resolviendo dudas o comentarios que pueda venir desde el público. España hoy da las últimas cifras, ha alcanzado 1,5 millones, no voy a redondear para simplificarlo, 1,5 millones de casos, 42.619 muertos, aquí no quiero redondear, y en todo el mundo más de 58 millones y de 1,3 millones de fallecidos. En vuestro libro, señaláis que la COVID-19 no ha sido la pandemia más letal de la historia, pero sí la peor que hemos vivido. Ha sido nuestra peste negra, un enemigo que no vimos venir y que nos genera muchas dudas sobre sus formas de ataque y sus puntos débiles. Ahora veremos qué información tenemos actualizada. Pero el coronavirus, que ahora nos inquieta, no es nuevo. Hace años ya protagonizaron 2 brotes alarmantes cuando saltaron de un animal al ser humano. Ahora una nueva mutación se ha propagado mucho más rápido que sus antecesoras y parece dispuesta a desestabilizar toda nuestra vida, nuestra economía e incluso podríamos decir
nuestro futuro. Cuéntanos cuál es la situación actual y las previsiones que tenemos de evolución. Hombre, vamos a ver, ahora la situación está relativamente controlada, ¿no? Hace aproximadamente un mes y medio sí que hubo un repunte importante, que estuvimos prácticamente al punto del confinamiento que tuvimos en marzo. Las cifras poco a poco han ido bajando, sobre todo en la Comunidad de Madrid, aunque hay otras comunidades autónomas que aún se mantienen un nivel, un ranquito un poco alto, pero en la Comunidad de Madrid hemos ido bajando y simplemente para nosotros tenemos un termómetro, ¿eh? El número de casos por 100.000 habitantes, que ahora estamos alrededor de 300. Bueno, pues el termómetro más importante es que nosotros hace un mes y medio en nuestro hospital tuvimos que dejar de operar pacientes con ingreso precisamente por la cantidad de pacientes que estaban ingresando con coronavirus. Bueno, pues nosotros llevamos ya un mes y medio operando pacientes con ingresos porque el tema ha bajado bastante y ahora prácticamente en todos los hospitales de Madrid pues se está operando de una forma relativamente normal, ¿no? Eso significa que ahora la situación está más o menos contenida. También es cierto que la Comunidad de Madrid es de las comunidades que yo creo que mejor han hecho los deberes y que ahora mismo está mejor con respecto al resto de otras comunidades, por ejemplo, o provincias, por ejemplo, Granada, que ha tenido una tasa muy, muy alta y la explicación es muy lógica. Es una ciudad universitaria en la cual hay muchos colegios mayores y suele haber mucho descontrol y a partir de ahí, pues evidentemente mucha gente joven se ha contagiado por la no utilización de mascarillas en fiestas o en determinados actos públicos, ¿no? Entonces, bueno, pues es muy importante que sigamos controlando para que esto lo podamos mantener, sobre todo teniendo en cuenta que a partir de diciembre comienza también el tema de la gripe y el tema de la gripe puede complicar el tema del coronavirus, por lo cual yo creo que hay que ser cautos y ahora de momento estamos en una situación mantenida. Algo que le preocupa a la gente y que coincide con esas fechas que estás mencionando, ¿será la gripe más la Navidad? ¿Podremos pasar la Navidad en familia? Bueno, vamos a ver, yo creo que lo más importante, hay que vacunarse de la gripe. Yo sinceramente soy de la opinión que este año se tendría que haber vacunado toda la población. ¿Por qué? Por una sencilla razón. El problema es que la gripe habitualmente, anualmente, prácticamente produce 6.500 fallecimientos en un año normal. ¿Qué significa esto? Sobre todo en gente que también suele estar más afectada por el coronavirus, en gente de más edad, ¿vale? Es muy importante que las urgencias de los hospitales estén este año muy despejadas. ¿Por qué? Porque habitualmente se colapsan precisamente por enfermedades respiratorias y precisamente por la gripe. Si nosotros sumamos infectados por gripe e infectados por coronavirus, el colapso de las urgencias de los hospitales será muchísimo mayor. Por eso es muy importante estar vacunado de la gripe para evitar el tener que ir a un hospital con un episodio de gripe, porque evidentemente cuando una persona comience con fiebre de 39, lo primero que va a pensar es el coronavirus y va a ir inmediatamente al hospital o a un centro inmediatamente para hacerse una prueba y ver si ha cogido el virus o no. Entonces, yo creo que sí que también es cierto que se está viendo una cosa y es que en países del hemisferio sur, donde teóricamente ya han pasado el invierno, también han tenido mucha menos gripe, pero no solamente por la vacunación, sino por el uso de las mascarillas. Tenemos que tener en cuenta que la mascarilla previene no solamente el coronavirus, también episodios de gripe. Entonces, hombre, si hay un buen control de mascarilla, también reduciremos los episodios de gripe. Con respecto a la pregunta que me hacías de si podremos pasar unos en familia, pues podremos pasarlo, pero muy controlado. Tendrá que ser en grupos reducidos, evidentemente, y ¿por qué no decirlo? Si evidentemente en una familia todos han pasado ya el coronavirus, tenemos que dar cuenta que entonces es como si estuvieran vacunados. La pueden pasar perfectamente. O sea que también depende un poco familiarmente qué contagios haya habido dentro de la familia, ¿no? Para ser prácticos, Juan Carlos, ¿qué tendría que hacer cualquier persona
independientemente de su edad, que no pertenezca a un colectivo de riesgo al cual ya se recomienda la vacunación contra la gripe, para poderse vacunar, ¿qué tiene que hacer alguien que no pertenece a uno de estos colectivos? Pues mira, la situación es que solamente hay un número limitado de vacunas, o sea que no se puede vacunar todo el mundo por el número que hay actualmente. Y los centros de salud se está vacunando a personas de más de 60 años, a todas aquellas personas que trabajan, que son de riesgo, sanitarios, policías, bomberos, y también a personas que tienen enfermedades crónicas como son diabéticos, gente que tiene problemas cardiovasculares, gente que tiene asma o enfermedades pulmonares. Todo ese tipo de personas es hacia donde va dirigido el tema de la vacunación de la gripe. Pero bueno, quizá yo creo que en el momento que se vacunen a estos colectivos, probablemente aún se aumente la vacunación en gente que a lo mejor, aunque no esté incluida en estos grupos de riesgo, pues sí que se pueda vacunar, ¿no? Lo que pasa es que primero se está priorizando lo mismo que ocurrirá cuando venga con la vacuna del coronavirus, ¿no? Pero vamos, yo creo que este año habría sido para vacunar al máximo número posible de gente, de personas de la gripe, ¿no? Yo creo que... Muy bien. Hablaremos más tarde de la vacuna del coronavirus, que es algo que hoy está de absoluta actualidad, pero antes me gustaría que nos presentaras un poquito qué es este virus. Bueno, pues fijaros, este virus es muy curioso porque tiene un antecedente, el coronavirus. Primero, los coronavirus son virus ya conocidos por nosotros. Tenéis que tener en cuenta que aproximadamente el 20% de los catarros banales que pasamos nosotros a lo largo de un año están producidos por este tipo de grupos de virus, que son los coronavirus. Los coronavirus son ni más ni menos que un virus que tiene una cadena que se llama de ARN, que es donde viene el material genético, y que realmente la única fórmula que tiene de supervivencia este tipo de virus es que tienen que vivir en una célula viva. Si ellos no tienen una célula viva, pues directamente desaparecen. Ese es el motivo por el cual nosotros podemos estornudar, el virus queda en el aire, cae al suelo y al final se termina inactivando y desaparece. Porque necesita una célula viva para replicarse, poderse multiplicar y poder hacer el daño. Evidentemente, ¿qué hace? De una forma secundaria. Bueno, pues realmente estos virus, sobre todo tenemos un antecedente muy importante con un virus muy parecido y genéticamente igual a este coronavirus, que es el virus del 2002. ¿Por qué se llaman coronavirus? Pues fijaros, es porque tiene una forma de espículas, que es donde se pegan luego a las células, y eso es lo que hace que tenga una forma de corona el virus, ¿no? Por eso se llama dentro del grupo los coronavirus. Bueno, pues en el 2002 hubo uno genéticamente muy parecido a esto, prácticamente el 80%, y que producía una enfermedad muy similar a esta. Y es un síndrome respiratorio agudo severo. ¿Qué significa esto? Que tiene la capacidad de producir una neumonía, un proceso respiratorio muy, muy severo. ¿Qué diferencia hubo de este virus con respecto al virus que hubo en 2002 en China, que fue epidémico pero que no llegó a producir una pandemia? Pues la diferencia que hay es desde el punto de vista de genética, y después que el virus el que tenemos actualmente, se contagia de una forma mucho más fácil, incluso en pacientes asintomáticos. Sin embargo, el virus de 2002 en China tenías que estar en una fase de enfermedad para poder contagiarlo, ¿no? Por eso aquel virus no llegó a pandemia y, sin embargo, este sí. O sea que son virus ya conocidos y que evidentemente sabemos que han producido enfermedad. Curiosamente, en 2012, en Oriente Medio, hubo otro virus que también produjo un coronavirus que produjo el síndrome respiratorio agudo severo también en Oriente Medio. Y entonces este virus fueron muy poquitos casos, fue un tema muy epidémico, pero muy, muy controlado y que no llegó a producir pandemias. Y sin embargo, a la tercera, pues ha ido la bendecida y se ha producido la pandemia, ¿no? De pronto ha habido una mutación muy especial del virus
porque estos virus mutan con mucha facilidad. Eso sí, muy importante, para que estos virus causen daño y muten, habitualmente siempre necesitan un animal intermediario. En este caso se está hablando que el de ahora puede ser un animal en China que se llama pangolín, y que habitualmente suele estar en los mercados de comercio que suelen hacer ellos, mercados de animales vivos, y en 2002 fue un animal intermediario que fue la civeta. Bueno, son mamíferos de los cuales saltó el virus, mutó y saltó al ser humano. ¿Qué supone? Que cuando un virus muta en un animal, evidentemente, y pasa al ser humano, nosotros no tenemos defensas previas. Al no tener defensas previas, ¿qué sucede? Que nuestro sistema inmunológico no puede muchas veces contra el virus y eso hace que el virus al final produzca una enfermedad severa. Por eso los virus peor o que peor evolución tienen en el ser humano son los que mutan en animales. Eso ocurre, por ejemplo, con la gripe. Cuando hay una pandemia de gripe, como por ejemplo la que hubo en 1918 a nivel mundial, pues hubo lo mismo. Suele ser virus que habitualmente mutan en un animal, habitualmente suele ser el de la gripe en un ave y luego salta al ser humano. Entonces, bueno, pues conocer un poco lo que son este tipo de virus, ¿vale? Y que, bueno, pues que ya son conocidos, o sea, que no era una cosa que nos ha pillado de sorpresa y que evidentemente era esperable que pudiera haber una pandemia, porque ya habíamos tenido dos avisos importantes, pero que en ningún momento, aunque no saltara una pandemia, sí que sabíamos que estos virus tienen una capacidad de mutación importante y, bueno, pues nos ha tocado vivir la pandemia que nosotros no vivimos en 1918 y que evidentemente fue muchísimo más mortífera porque no disponíamos ni de los hospitales ni de los medios que tenemos actualmente. Aunque sea a título informativo y casi anecdótico, hay una definición diferente para el virus y otra definición para la enfermedad. Sí. Bueno, esto es muy importante porque los medios de comunicación continuamente lo cambian, ¿no? Incluso nuestro presidente del gobierno muchas veces le he oído hablar del COVID, ¿no? Me parece lamentable que en la situación que estamos todavía la gente no sepa diferenciar lo que es el virus de lo que es la enfermedad. El COVID no es el COVID, está mal dicho, es la COVID. ¿Por qué es la COVID? Porque la COVID-19 significa la enfermedad producida por coronavirus año 19. Por eso es la COVID. No es el virus, como mucha gente se piensa. El virus es el SARS-CoV-2. ¿Por qué SARS-CoV-2? Porque el que hubo en China se llamó SARS-CoV-1, que significa síndrome respiratorio agudo severo producido por coronavirus. En el de China fue el coronavirus número 1 y el que tenemos ahora es el coronavirus número 2. Por eso el virus que produce la enfermedad se produce SARS-CoV-2. Y cuando hablamos de la enfermedad hablamos de la COVID-19. Entonces es muy importante porque los medios de comunicación continuamente nos distinguen lo que es la enfermedad y lo que es el virus. Entonces, si ya partimos de esa base, pues cualquier otra información muchas veces veremos que no tiene, bueno, no tienen ni idea muchas veces de las cosas que se dicen porque no saben ni cómo se llama el virus. Has mencionado las mutaciones del virus. De hecho, parece ser que el propio virus ha evolucionado, ha mutado desde que lo conocemos en esta segunda, digamos, fase, ¿no? de lo que sería la COVID-19. Y me gustaría que hablaras también de lo que son las vías de contagio, que también hay un debate o ha habido una evolución en el debate sobre las vías de contagio de la COVID-19. Bueno, vamos a ver. Mirar, con respecto a la mutación, efectivamente estos virus, los virus que son de ARN, son virus que suelen mutar con mucha frecuencia. Para que os hagáis una idea, un virus de estos penetra en una célula y es capaz de hacer 100.000 copias del virus. Imaginaros, es como si nos metiéramos en una fotocopiadora e hiciéramos 100.000 copias. ¿Qué significa? Que de esas 100.000 copias hay un porcentaje alto que pueden salir erróneas, ¿vale? Y se producen pequeñas mutaciones, ¿vale? Realmente de esas 100.000 copias, aproximadamente 10.000 son las que son contagiosas. ¿Qué sucede? Que después de hacer múltiples y múltiples copias, puede que ese virus puede mutar.
¿vale? Eso es lo que sucedió con el virus del 2002 y por eso no llegó a pandemia. Y es que a los 8 meses el virus mutó y desapareció. Y fijaros, antes de que se llegara a una vacuna o un tratamiento, el virus desapareció, ¿vale? ¿Qué está ocurriendo con este virus? Se ve que ha habido pequeñas mutaciones, pero a pesar de que ha habido pequeñas mutaciones, esas mutaciones no se han producido en que produzcan menos enfermedad o una forma muy leve. ¿Por qué? Porque la gente que se contagia, todavía hay un porcentaje alto que puede producir una neumonía severa. Bueno, entonces, aunque haya habido algunas mutaciones, pero no son lo suficiente para que esa mutación deje de producir enfermedad como ocurrió con el virus del 2002. ¿Cuáles son las vías de transmisión? Pues mirar, la vía realmente de transmisión es exactamente la misma que la de la gripe y es el contagio por las gotas de saliva. Sobre todo por ahí es por donde viene básicamente el contagio. Eso es lo que supuso que en un inicio, cuando nadie llevábamos mascarillas, pues muchísimas personas se contagiaran, ¿no? En aquel momento nadie tenía conocimiento de este virus, de la agresividad que tenía y de la que nos caía encima, y entonces pues no se llevaban mascarillas y eso hacía que hubiera muchísimos contagios, ¿vale? Y por eso al principio la evolución de la enfermedad fue muy acelerada. ¿Qué pasa? Que en el momento que se empezaron a utilizar mascarillas y la gente que las utiliza, y cuando hubo evidentemente el confinamiento, que no hubo relaciones, la gente no iba al trabajo, la gente se quedaba en casa, pues evidentemente la curva empezó a bajar, como es lógico. Pero sobre todo que la gente sepa que la vía de contagio es la saliva y es como el resto, y sobre todo cuando estás hablando fuerte y no tienes la mascarilla. De ahí la clave que en todas estas fiestas que hay, que se han visto últimamente con participación de muchos universitarios, hubiera muchísimos contagios. ¿Por qué? Porque eran fiestas donde estaban la gran mayoría de ellos sin mascarillas, incluso bebiendo de los mismos vasos o de las mismas botellas en botellones. Eso es muy peligroso, porque esa es una fórmula de contagio muy importante. ¿Por qué tantísimos sanitarios se contagiaron en la primera etapa del coronavirus? Pues muy sencillo, porque no había mascarillas. En una primera etapa prácticamente no había mascarillas suficientes, no sabíamos lo que venía, déficit de mascarillas y al final hubo muchísimos contagios, porque no sabíamos a lo que nos estábamos enfrentando. Entonces, bueno, pues quizá con respecto a otros países, España tenemos el récord prácticamente mundial de profesionales contagiados, ¿no? Pues la verdad es que eso es una falta de reacción, evidentemente, que no se tuvo en los inicios, ¿no? Con este virus. Quiero recordar que en algún momento aparecerá en el pie de la imagen la cuenta corriente de la Fundación Zaballos, a través de la cual quien quiera puede hacer sus donaciones. Esas donaciones están destinadas precisamente a todo el soporte jurídico que están recibiendo las víctimas de la gestión de la COVID y sus familiares. Me gustaría que nos hablaras también de las técnicas de diagnóstico, porque hay diferentes técnicas de diagnóstico con también diferentes enfoques y resultados. Bueno, pues fijaros, la más conocida es la técnica, la PCR. ¿Qué significa esto? Pues lo que se hace es que con una torunda se cogen células del aparato respiratorio, en este caso es una torunda que se introduce por la nariz, por la fosa nasal, y se cogen células de la fosa nasal. Hemos dicho que el virus solamente puede vivir si está en una célula. Es un parásito, solamente vive a nivel celular. Si está fuera de la célula termina muriendo. Bueno, pues si nosotros somos capaces de con una torunda coger células y que en esas células evidentemente van contenidas el virus, nosotros lo que hacemos es en la PCR una replicación de esa parte de material genético y podemos compararlo y cotejarlo para ver si se corresponde exactamente con el material genético que tiene el coronavirus. Como nosotros sabemos la secuencia genética del virus,
fácilmente podemos saber si esa persona tiene o no el virus. O sea, simplemente cogiendo esa secuencia genética que está introducida en una célula de una fosa nasal. Esa sobre todo es la técnica más segura y lo más importante que puede detectar el virus, no solamente cuando una persona tiene síntomas, sino cuando también una persona puede estar en las primeras fases asintomática. ¿Cuál es el problema de esta prueba? Pues primero, que es costosa y que habitualmente para tener nosotros un resultado pues tardan alrededor de entre 4 y 5 horas. ¿Qué otro tipo de pruebas hay? Pues para saber si hemos pasado o no el virus, existen lo que se llaman las pruebas serológicas. Consiste en coger y hacer una extracción de sangre y ver si tenemos o no anticuerpos contra el virus. ¿Qué es lo que pasa? Que en una fase muy inicial, puede que incluso no nos dé la prueba serológica nada. Solamente a partir de 10, 15 días nos puede dar un anticuerpo que se llama IgM. Pero sobre todo lo más importante es en el momento que aparece una inmunoglobulina que se llama IgG, significa que el virus ya está pasado. Hemos pasado el virus y nuestro cuerpo ha formado anticuerpos. Eso es la prueba serológica y de ahí vienen los estudios de seroprevalencia que se han hecho para saber qué cantidad de gente ha pasado el virus. Porque evidentemente en este país ha pasado el virus muchísima más gente de lo que tenemos estipulado y de lo que se ha dicho. ¿Por qué? Pues porque no se hacían pruebas PCR al principio y mucha gente pasaba la enfermedad sin estar diagnosticado, ¿no? Entonces, como hemos dicho, tenemos la PCR, la prueba serológica para saber si hemos pasado o no la enfermedad, y luego ahora tenemos los test rápidos que se están haciendo. Es una fórmula de intentar coger y de una forma rápida, en 20 minutos, ver si la persona tiene el virus o no. Una es la de antígeno, que se hace exactamente lo mismo con la torunda, se cogen células de la fosa nasal y se estudia a ver si está el antígeno, en este caso una de las proteínas que va en el virus, que es lo que forma la espícula, la proteína S, y entonces lo que hacemos es ver si tenemos ese antígeno. Si tenemos ese antígeno significa que tenemos el virus. Eso es una prueba que se hace con una determinación, que hay un cambio de color en una pequeña plaquita y eso en 20 minutos podemos saber si tenemos o no el virus. ¿Qué problema hay con el test de antígeno? Que no tiene la misma fiabilidad que la PCR y que sobre todo donde tiene, por decir así, una mejor sensibilidad es dentro de los 5 primeros días cuando la persona está con síntomas. Si la persona está con síntomas, ahí es muy efectiva. Si está sintomática o no tiene síntomas, ahí sí que puede que nos dé que sea negativa y sin embargo tengamos el virus. Y por último tenemos un test rápido de anticuerpos, igual que tenemos el serológico para ver los anticuerpos, es simplemente con un pinchazo y una gota de sangre podemos ver si esa persona tiene anticuerpos para el virus y saber si ha estado en contacto con él. Es una prueba también muy rápida y que también se está utilizando, ¿no? Entonces, bueno, esos son más o menos un poco los métodos diagnósticos que tenemos actualmente, que evidentemente pues muchos de ellos, el de antígenos, sobre todo ha sido últimamente cuando se ha refinado y lo tenemos, pero al principio lo único que teníamos era la PCR y sobre todo lo que sí, el problema que teníamos es que pues no todos los hospitales hacían esta determinación. Lo que pasa es que, bueno, pues evidentemente según empezó la pandemia se fueron apuntando cada vez más hospitales que hacían estas pruebas PCRs para hacer el diagnóstico del virus, ¿no? Juan Carlos, y se está hablando de que estas pruebas o algunas de ellas se puedan hacer directamente en los propios centros educativos, como por ejemplo en Cataluña por parte de los profesores, o en el caso de Madrid y de otros lugares se está pidiendo que las pruebas se hagan directamente en las farmacias. ¿Cómo ves estas opciones? Hombre, yo estas opciones las veo, de momento, primero, tendrían que saber perfectamente cómo meter el palito en la nariz para coger las células, ¿eh? O sea, que esto habitualmente en el hospital lo hace una enfermera. Yo no veo al profesor de historia metiendo un palito de estos con la torunda, sinceramente. Hombre, yo creo que hay que aprender a hacerlo. No es que sea muy complejo, no es una técnica compleja, pero hay que saber hacerlo. Entonces yo creo que no cualquiera hoy por hoy puede hacerlo. O sea, tendrían que hacer un curso primero sencillo y básico
para saber cómo tienen que introducirse la torunda, cómo tienen que raspar para coger la célula. O sea que yo, hoy por hoy, que se puede hacer en cualquier sitio, la prueba PCR no lo veo. Ni la de PCR ni la de antígeno rápida, porque la de antígeno rápido necesitamos también muestra de la fosa nasal. Ahora, la del pinchazo de anticuerpos, sí, porque es como un pinchazo como cuando miras la glucosa. Se puede dar un pinchacito, un poquito de sangre, y el test rápido de anticuerpos, ese sí que se puede hacer perfectamente en una farmacia, por ejemplo. Lo mismo que ellos hacen la determinación de la glucosa. Muy bien. ¿Por qué este virus provoca tanta enfermedad y es tan virulento? Bueno, pues fijaros, es tan virulento porque se ha visto primero que tiene la capacidad por unirse a las células del pulmón y producir unas neumonías muy importantes. Sobre todo, produce neumonías importantes en la gente que inmunológicamente está más débil. En este caso, por eso ha afectado mucho más a personas mayores, que su sistema inmunológico está más debilitado y tiene más posibilidad de que el virus produzca una neumonía. Pero fijaros que es una cosa muy curiosa, porque al final lo que termina matando a la persona no es el virus. Curiosamente es lo contrario. Estamos hablando que afecta a personas que inmunológicamente son más débiles, pero sin embargo es gente que también tiene una reacción inmunológica desproporcionada frente al virus. ¿Qué significa esto? Que una vez que ya ha penetrado en el pulmón y ha producido la neumonía, esa persona produce una reacción inmunológica muy, muy importante, y esa reacción inmunológica lo que hace es que produce una inflamación del pulmón. Esa inflamación del pulmón hace que la persona no pueda respirar adecuadamente y al final termina en la UBI. Ese es el motivo por el cual hay gente que pasa el virus de una forma prácticamente asintomática o prácticamente sin ninguna enfermedad, y sin embargo hay personas que tienen un desenlace fatal, incluso gente joven que termina falleciendo por el virus, porque realmente al final lo que hacen es una reacción inmunológica importante que lo que hace es producir este tipo de inflamación de pulmón. Y otro tema importante es que este virus se caracteriza porque puede producir también trombos. ¿Qué supone eso? Que en una persona determinada que tiene una reacción inmunológica importante se desencadena una cascada que produce una coagulación en la sangre importante, y esa coagulación puede producir un trombo que puede ser a nivel del pulmón, y esa trombosis a nivel del pulmón pues puede producir el fallecimiento de la persona, ¿no? Por eso, ahí es donde está la agresividad del virus. Primero, porque puede afectar de una forma, producir una neumonía en el pulmón importante, y eso puede desencadenar una reacción inmunológica que hace que agrave la enfermedad. Y por otro lado, por el tema de los trombos. La formación de trombos al final puede terminar formando una trombosis pulmonar, un infarto agudo de miocardio porque el trombo se vaya a una arteria coronaria, o un accidente cerebrovascular porque el trombo se vaya a una arteria del cerebro. Y ahí es donde está la peligrosidad del virus, ¿no? Tenemos que ver que, a pesar de ello, aunque ha muerto mucha gente por desgracia, el virus de la gripe, que es una cosa que conocemos mucho, produce prácticamente 6.500 fallecimientos al año. Cuidado. O sea que estamos hablando de cifras importantes, porque el virus de la gripe tenemos, primero, es un virus conocido y es un virus al cual tenemos vacuna, ¿vale? O sea que estamos viendo que, aunque sí que es agresivo el coronavirus, pero no tenemos que dejar de lado que el virus de la gripe también tiene su agresividad y termina matando a mucha gente. Y evidentemente no llega a los niveles del coronavirus, precisamente porque existe una vacuna. Si no, perfectamente pues produciría muchos más fallecimientos. Aún así, eso sucede cada año. Quería preguntarte también sobre la diferente afectación y gravedad en función del grupo sanguíneo. Sí, efectivamente. Se ha visto que la gente que tiene el grupo A tiene más posibilidades de que, si cogen la enfermedad, puedan tener un desenlace peor que si son aquellos que tienen el grupo sanguíneo del grupo 0. ¿Cuál es el mecanismo? Pues lo que he explicado anteriormente. Parece ser que se ha visto que la gente que tiene el grupo A tiene más posibilidades
de que ante la presencia del virus pueda hacer una reacción inmunológica mucho más importante frente al virus y entonces producir una inflamación del pulmón. La inflamación del pulmón produciría una insuficiencia respiratoria más aguda y al final el que la persona fuera a la UBI. ¿Qué pasaría con las personas que tienen el grupo 0? Pues parece ser que esa reacción inmunológica sería mucho más difícil que se diera y entonces al no darse pues pasaría de una forma mucho más solapada al virus. Ahí es donde está la diferencia en los estudios que se ha visto, el hecho de que puedas tener el grupo A o el grupo 0. Cuidado, eso no significa que todos los que vayan a coger el virus y tengan el grupo A vayan a pensar que van a terminar en la UBI o que van a morirse. No es así. Sí que es cierto que se ha visto que estadísticamente hay un grupo mayor de personas con el grupo A que tienen más posibilidades de que se complique que, por ejemplo, con el grupo 0. Lo tendremos en cuenta, sobre todo aquellos que pertenecemos a los grupos de mayor riesgo. También hay una diferente afección o afectación por edades. Esto quizás es más conocido, pero vale la pena que hagas alguna puntualización. Hombre, muy importante. Las personas que tienen ya una determinada edad tienen más posibilidades. Primero, como he dicho, que su inmunidad sea más débil frente al virus y más fácilmente el virus pueda producir una neumonía, ¿no? Pero por otro lado, es más fácil que una persona ya que tenga una edad sea diabética. Los diabéticos tienen muchas más posibilidades de que si contraen el virus se complique, de que sean hipertensos. Se ha visto que las personas que son hipertensos tienen muchas más posibilidades de que si contraen el virus se compliquen. O, por ejemplo, que tengan una enfermedad respiratoria, que sean bronquíticos crónicos. Las bronquíticas crónicas, sobre todo, se da más en gente de más edad. Y eso lo que hace es que más fácilmente el virus penetre en el pulmón y pueda producir una neumonía. Si asociamos entonces la baja respuesta inmunitaria frente al virus de la gente mayor y encima que tiene más enfermedades que pueden complicar el virus, pues es lo que ha hecho que, sobre todo la gente de más edad, evidentemente es la gente que más fallece. Mientras que la gente más joven, pues primero tiene muy raro que tengan enfermedades como diabetes, hipertensión, y por otro lado su sistema inmunológico es más potente para prevenir en el supuesto de que penetre el virus y que produzca una neumonía, con lo cual las posibilidades de complicación son menores. Muy bien. Háblanos un poquito de prevención, hábitos de vida y hábitos alimentarios. Bueno, pues fijaros, esto se ha visto cosas muy curiosas. Es que se ha visto que determinados hábitos de vida son determinantes para que la enfermedad se complique. Por ejemplo, personas que viven muy estresadas. Las situaciones de estrés se han visto que es un factor muy negativo para personas que contraen el virus. ¿Por qué? Lo vais a comprender muy fácilmente con un ejemplo muy sencillo. Cuando una persona está muy estresada y tiene el virus del herpes, inmediatamente, ¿qué es lo que sale? El herpes en el labio, ¿no? ¿Eso por qué se da? Por una bajada de defensas. Y habitualmente suele estar muy relacionado con el estrés. Esto mismo ocurre con el coronavirus. Si nosotros estamos muy estresados, nuestras defensas bajan. ¿Por qué? Porque se produce una cosa que se llama corticoide dentro de nuestro organismo, un glucocorticoide, que es una hormona que lo que hace es que baja nuestras defensas. Si nosotros estamos en una situación de un estrés crónico, tenemos mucho más aumento de glucocorticoides en nuestro cuerpo y nuestras defensas bajarán. Con lo cual, al bajar las defensas, tenemos primero muchas más posibilidades de coger el virus y segundo, de que si cogemos el virus se pueda complicar. Con lo cual, fijaros, una cosa muy curiosa y que no se suele hablar, situaciones de estrés de una forma crónica tienen muchas más posibilidades de que el virus termine de una mala forma. Otras situaciones, por ejemplo, se ha visto en la gente que duerme poco. O sea, se ha visto que, por ejemplo, personas que duermen entre 7 y 8 horas diarias tienen menos posibilidades de que se complique el virus. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque se ha visto que hay una hormona que se llama la melatonina, que habitualmente se produce durante el sueño, y la melatonina lo que hace es que aumenta la inmunidad. Aquellas personas que duermen poco tienen una producción de melatonina mucho menor
y entonces al tener menos melatonina tienen más posibilidades de que, primero, puedan contagiarse el virus y segundo, que se pueda complicar si te contagias. Luego, por ejemplo, se ha visto con el tema del ejercicio físico. El no hacer nada de ejercicio físico o, por ejemplo, hacer un ejercicio físico extremo, como por ejemplo las personas que hacen maratón, pues disminuye las defensas y tienen muchas más posibilidades de que contagiarse del virus y que si se contagian puedan producir más enfermedad. De hecho, por ejemplo, la gente que hace maratones de una forma continuada suele tener su sistema inmunitario mucho más bajo, curiosamente. O sea que es una cosa que la gente desconoce. Bueno, con lo cual, ¿qué es lo que hay que hacer? Vivir una vida tranquila, no estresado, dormir lo suficiente, ¿eh? Y hacer ejercicio moderado. Hacer un ejercicio moderado sí que se ha visto que mejora las defensas y previene la posibilidad de un contagio o de que aquello de si cogemos el virus se contagie, ¿no? Eso respecto a los hábitos de vida. Respecto a los hábitos de alimentación, pues fijaros, hay algunos muy curiosos y uno ha salido reflejado en un estudio que ha salido recientemente hace unas 4 semanas, y es que se ha visto que la gente que tenía los niveles de vitamina D altos, vitamina D, pues curiosamente tiene menos posibilidades de contraer el virus y si lo contrae tiene muchas menos posibilidades de que produzca una enfermedad más grave o que el paciente fallezca por el virus. La vitamina D, ¿cómo podemos obtenerla? Pues primero, está relacionado con el sol, por eso es muy importante una exposición de por lo menos 30 minutos, dar un paseo al sol para obtener la vitamina D, y luego la alimentación. El 10% viene por los alimentos, no solamente por la leche o leche enriquecida con vitamina D, sino pescados, sobre todo pescados como el salmón, la sardina, la caballa, todo ese tipo de pescados tienen unos muy buenos niveles de vitamina D, o por ejemplo también la yema del huevo. Bueno, pues esos alimentos es importante que estén incluidos. Y una cosa que hacemos y que yo sistemáticamente hago en mi consulta es ya a todos los pacientes que les hago una analítica le pido una determinación de vitamina D. Aquellos que tienen una vitamina D baja, de una forma muchas veces es crónica, pues a veces se lo suplementamos con comprimidos de pastilla de vitamina D y con eso simplemente lo que hacemos es reforzar. Luego se ha visto que hay otros tipos de vitamina que también pueden influir, como es, por ejemplo, la vitamina C. De todos he sabido que siempre se habla que los cítricos y los productos que tienen vitamina C pues aumentan la inmunidad y sobre todo previenen los resfriados. Tiene una explicación. Se ha visto que la vitamina C aumenta la inmunidad y sobre todo en el aparato respiratorio. De ahí viene el tema de que el consumo de cítricos, consumo, por ejemplo, de kiwi, pimiento rojo, curiosamente, kiwi y pimiento rojo tienen mucho más vitamina C que una naranja. Eso la gente no lo sabe. Bueno, pues comer todo este tipo de productos que tienen una buena cantidad de vitamina C, se ha visto que aumenta la inmunidad. De hecho, fijaros una cosa muy curiosa, y es que evidentemente todos los productos que contienen vitamina C y que se venden en la farmacia han tenido un incremento de ventas muy importante, porque hay gente que sí que sabe esto y evidentemente pues está consumiendo productos ricos en vitamina C. Luego hay algunos otros, como por ejemplo la vitamina E. La vitamina E se sabe que es una vitamina antioxidante y que también puede ayudar a que las células de defensa puedan pervivir más tiempo y puedan defendernos mejor. Sobre todo está en productos como el aceite de oliva, el aguacate o los frutos secos. Luego hay otro tipo de vitamina también muy interesante, que es la vitamina del grupo B. La vitamina del grupo B también se ha visto que es determinante porque lo que hace es que ayuda a la multiplicación celular, sobre todo la B6 y la B12. Bueno, pues este tipo de vitaminas se ha visto que lo que hace es que al multiplicar las células, los glóbulos blancos, mejoran nuestras defensas, ¿no? Sobre todo está en las carnes, carne de conejo, carne de cerdo, ternera, ese tipo de carnes, y además, sobre todo, va asociado a un tema muy interesante, y es que habitualmente cuando uno coge el virus se produce un desgaste del organismo y nuestro organismo tira de las proteínas de nuestro cuerpo. Bueno, pues de ahí viene el tema de la fatiga y el cansancio que
cuando cogemos este virus? Bueno, pues precisamente el hecho de consumir carne y este tipo de productos que tienen una muy buena cantidad de vitamina B también es interesante porque son productos que tienen mucha proteína y es importante que nuestro nivel de proteína esté a un muy buen nivel, porque si cogemos el virus estaremos mucho más preparados, no solamente para afrontar el virus y para que la recuperación sea mucho mejor. Estupendos consejos de prevención y hábitos de vida. Y me gustaría también centrar la conversación en los tratamientos, que también han evolucionado desde que a principios de año se empezó a conocer la enfermedad. Efectivamente, fijaros, al principio se daba la hidroxicloroquina, es un tratamiento que se utiliza para la malaria, y básicamente se daba la hidroxicloroquina, la citromicina, un antibiótico. Tenemos que tener en cuenta que los antibióticos realmente no tienen ningún efecto contra los virus, pero bueno, se asociaban porque la posibilidad de que si en un momento determinado cogiéramos el virus se pudiera complicar aquello con una infección bacteriana. La hidroxicloroquina al final se ha visto que no tenía ningún efecto, se daba, pero aquello no tenía un gran efecto, y al final, pues evidentemente en las primeras fases se dejó de dar. El único medicamento que actualmente está aprobado para el tratamiento es el Remdesivir. El Remdesivir es un antivírico que se ha utilizado para otro virus, como es el virus del ébola, y bueno, parece que ahí en determinadas personas y con una enfermedad grave, pues puede tener una cierta respuesta. Luego, sobre todo, otro tipo de medicamentos que se han utilizado es, sobre todo, medicamentos para actuar contra los síntomas. He dicho que una de las cosas que se produce es que se inflama el pulmón y al producirse una inflamación del pulmón, aquella persona deja de respirar y termina en la UBI, ¿no? Bueno, pues precisamente si nosotros damos tratamientos que lo que hacemos es desinflamar el pulmón, tratamientos que tienen un efecto antiinflamatorio, pues se ha visto que esos tratamientos pueden prevenir que aquella persona termine en la UBI. De hecho, desde que se utilizan estos tratamientos con efecto antiinflamatorio, mucha menos gente termina en la UBI. Otra cosa que se hace es que directamente a estos pacientes, cuando tienen un cierto grado de enfermedad, se le pone la heparina. ¿Por qué se le pone la heparina? Porque la heparina lo que hace es prevenir los trombos. Hemos dicho que uno de los problemas graves de esta enfermedad son la formación de trombos, y al final los trombos son los que pueden producirte la muerte. Entonces, si nosotros ponemos la heparina y prevenimos los trombos, tendremos menos posibilidad de que aquella enfermedad progrese y termine en muerte. Luego se ha utilizado también, fijaros, anticuerpos de personas que han pasado el virus. Eso es una forma muy sencilla. Simplemente gente que ha pasado el virus, se les hace una extracción sanguínea, se les coge el plasma y ese plasma se pone a una persona enferma. En ese plasma van contenidos anticuerpos que la persona ha desarrollado contra el virus, y se ha visto que esos anticuerpos también pueden ayudar a que la enfermedad no progrese en determinados pacientes. Bueno, son varios los tratamientos que se están empleando, por supuesto, aparte del soporte del oxígeno, que es fundamental en estos pacientes, y que bueno, sabe que puede ayudar a controlar la enfermedad. Realmente efectivo y que tenga una acción directa contra el virus, hoy por hoy todavía no hay ningún tratamiento. Es más, yo creo, y en mi opinión, que realmente cuando se consiga sacar un medicamento totalmente efectivo contra el virus, la pandemia habrá acabado. O sea, realmente la solución pasa por las vacunas hoy por hoy, que es lo que su estudio está muchísimo más avanzado y estamos a las puertas de obtenerlas. Vamos a hablar de las vacunas, Juan Carlos, que además es lo que está suscitando más interés y me van llegando preguntas por diferentes vías. Hay en este momento 3 grandes grupos de laboratorios, Pfizer, Moderna y la colaboración AstraZeneca-Oxford, que ya hoy anuncian también que tienen una vacuna con una efectividad del 70%. Los anteriores ya hablan del 95% de efectividad en sus vacunas. ¿Qué podemos esperar de las vacunas? Hombre, yo espero que lo que podemos esperar de la vacuna es que acaben con la pandemia. Evidentemente, en el momento que tengamos una vacuna que tenga una efectividad del 95% y nosotros seamos capaces de vacunar por lo menos mínimo a un 70% de la población, pues prácticamente habremos acabado con la pandemia. O sea,
La OMS dice que ya ve la luz al final del túnel. Claro, evidentemente, si nosotros tenemos esas vacunas disponibles y podemos ponerlos a un número de población muy, muy importante, contando ya con la gente que ya ha pasado el virus y al haber pasado el virus ya realmente está vacunada por haber pasado el virus, pues por ahí es por donde pasan todas las esperanzas, ¿no? Evidentemente, que se pueda vacunar al mayor número de la población posible de una forma rápida y evidentemente de una forma segura. Si tenemos un 95% de efectividad, pues evidentemente la pandemia acabará con la vacunación de las personas, ¿no? Eso es evidente, ¿no? Yo creo que por ahí va ¿Cuándo el se tema. espera, Juan Carlos, la llegada, la distribución y la aplicación de las vacunas? Porque esta misma semana la Unión Europea rebajaba un poco las expectativas del gobierno de Sánchez respecto al periodo que señalan pueda ser el primer trimestre, mientras que la Unión Europea dice que seguramente no llegarán hasta finales del próximo año. Bueno, vamos a ver. Las vacunas efectivamente están ya en fase 3, han dado resultados y evidentemente la aprobación de una vacuna de esta situación de emergencia es muy rápida. El problema es hacer todos los millones de dosis que se necesitan para vacunar al mayor número de población. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Puede que evidentemente en el primer trimestre empiecen a venir vacunas? Sí, pero veremos qué número de vacunas viene, porque a lo mejor hasta que nosotros consigamos mínimo ese 70%, pues sí que efectivamente puede ser a lo largo de todo el periodo del año 2021 o dentro del segundo semestre. Eso es lo que no sabemos. O sea, ¿qué número de vacunas va a poder venir para, evidentemente, que el mayor número de personas esté inmunizada? Y eso es lo que no se sabe, porque claro, que puedan venir a partir del primer trimestre, bien, pero ¿qué cantidad de vacunas? Porque si vienen 1 millón de vacunas, pues al final es un número muy escaso. No sabemos realmente el número que realmente va a estar disponible dentro del primer trimestre. Porque, claro, son informaciones que da el gobierno, informaciones que continuamente salen en prensa, pero lo que hay que ver efectivamente es, tendrían que los laboratorios salir y decir efectivamente qué número de millones de dosis pueden aportar y en qué plazos en cada país. Eso es lo que realmente no sabemos, porque ahí es muy desconcertante y cada vez oyes informaciones muy distintas del número de vacunas. Se están firmando efectivamente muchos contratos de muchos millones de vacunas, pero hay que saber cuándo esos millones de vacunas van a estar disponibles. Evidentemente va a ser a lo largo del 21, pero yo lo que ahora mismo no podemos saber, porque eso es un tema de laboratorios, exactamente qué número de vacunas y en qué periodo de tiempo las podemos tener aquí en España, ¿no? Evidentemente es una fórmula decir que vamos a tener vacunas rápidas de intentar reactivar la economía, porque claro, es una forma de decir que si tenemos la vacuna rápida esto se va a acabar. Bueno, eso es lo que queremos, que se acabe cuanto antes y que se pueda vacunar al máximo número de personas. Pero bueno, yo todavía no sé realmente ni el número ni cuándo van a empezar las vacunas. Lo que sí que os puedo decir es que en los hospitales actualmente no hay ninguna vacuna de estas y evidentemente los hospitales va a ser, junto con los centros de la salud, lo mismo que la campaña de la gripe empezó el 14 de octubre y empezó a haber vacunas, esto todavía los hospitales no sabemos cuándo las vamos a disponer de ellas. Entiendo que en ese 70% habría que sumar tanto los que accedan a la vacuna como aquellos que ya estén inmunizados por haber pasado la enfermedad. Efectivamente, aquellos que han pasado la enfermedad es como si estuvieran vacunados. Entonces, bueno, por eso es muy importante que en toda la gente que prevea que ha pasado la enfermedad se le hiciera un test serológico para ver si tiene anticuerpos de que ha pasado la enfermedad. Aunque también es cierto que hay un porcentaje de personas que ha podido pasar la enfermedad y a lo mejor no ha generado anticuerpos, solo ha generado una inmunidad celular de células, pero no de anticuerpos. Pero bueno, lo que sí que es cierto es que la gran mayoría hay gente que la ha pasado de una forma más o menos de una cierta importancia, al final todos terminan haciendo anticuerpos y podemos saber que efectivamente han pasado el coronavirus. Hay mucho debate, Juan Carlos, con respecto a si a la vacunación, no a la vacunación, la fiabilidad que pueden tener. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Hombre, vamos a ver. Aunque curiosamente las vacunas, tanto de Pfizer como de Moderna, son un tipo de vacuna que hasta ahora no eran las típicas que se empleaban, sin embargo, lo cierto es que son vacunas
que sí que son seguras, ¿eh? O sea, que son vacunas. Tenemos que ver que nosotros no estamos metiendo un germen vivo. En el caso de, por ejemplo, de Pfizer o Moderna, lo que hacemos es meter un código genético, que lo que hacemos es producir una proteína muy similar a una proteína que tiene el virus para que nosotros mismos produzcamos los anticuerpos. ¿Qué significa eso? Pues que en principio es un tema muy seguro. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos inyectando un virus y que ese virus en un momento determinado pueda producir la enfermedad. Por ejemplo, si nosotros vacunamos de tuberculosis, y cuando utilizamos vacunas de tuberculosis, hay algunas personas que al final pueden terminar padeciendo la enfermedad de la tuberculosis. En este caso, no. Tú te vacunas del coronavirus, pero en ningún caso, por el hecho de vacunarte del coronavirus, tú vas a enfermar del coronavirus o hay posibilidades de que te enfermes del coronavirus, ¿vale? Con respecto a otros posibles efectos secundarios, pues realmente con todos los pacientes que ha habido, de vez en cuando ha salido alguno en los medios de comunicación y pacientes que evidentemente no sabíamos si habían recibido la vacuna o habían recibido un placebo. Porque cuando se hacen estos estudios, a unas personas se les da la vacuna y a otras se les da el placebo. Entonces, curiosamente, ha habido, parece ser que algunas de las personas que habían recibido placebo y que han tenido una enfermedad concomitante mientras se les ha suministrado ¿no? ¿Qué significa eso? Que evidentemente una persona, cuando con nosotros ensayamos en 50.000 personas, pueden tener muchas enfermedades a lo largo de ese periodo en el cual a uno le vacuna, pero evidentemente no tienen por qué tener una relación directa con la vacunación. Entonces yo creo que en ese sentido son laboratorios muy solventes, laboratorios muy seguros y yo creo que sinceramente hay que estar tranquilos con el tema de la vacunación. O sea, yo creo que hay gente que se le va un poquito la cabeza cuando dice, no, yo si viene la vacuna, yo no me voy a vacunar. Bueno, pues es preferible asumir ese pequeño riesgo que pueda tener la vacuna, que seguramente será un riesgo mínimo, a que cojamos el virus y al final podamos terminar en una UBI, ¿no? O sea, que yo creo que el tema pasa claramente porque todo el mundo toma conciencia de que hay que vacunarse. Vamos a ir ya hacia el fin de la conversación, Juan Carlos, y me gustaría que abundaras un poquito sobre las secuelas de la enfermedad. Bueno, pues fijaros, secuelas de la enfermedad que se están viendo. Pues mirar, en aquellas personas que la han pasado en la UBI con una neumonía bilateral, pues son personas que han hecho una fibrosis del pulmón y estas personas tienen ahora más dificultad respiratoria. Han necesitado tratamientos por fisioterapeutas respiratorios y por técnicas de fisioterapia. Luego también ha habido gente que evidentemente como secuelas ha tenido un infarto cerebral y evidentemente le quedan secuelas neurológicas de las cuales se tiene que ir recuperando. Secuelas como la pérdida del olfato o del gusto, que es una cosa muy frecuente, sí que se está viendo que poco a poco se van recuperando, ¿vale? A pesar de ello, bueno, por supuesto, las personas que tienen trombosis, pues poco a poco se van recuperando con tratamientos con anticoagulantes y solamente aquellos en los que se ha producido un infarto de miocardio o que se ha producido un infarto cerebral, pues evidentemente esas secuelas, la recuperación es más lenta, ¿no? O sea que, bueno, yo creo que en general eso es un poco la secuela y luego evidentemente pues hay secuelas que se están viendo más anecdóticas, pero que están ahí, gente que queda con episodios de migraña, gente que estamos viendo con procesos con algunos procesos neurológicos que no se sabe la causa y que sin embargo están quedando ahí, ¿no? Gracias a Dios no son muchos los casos y sobre todo la mayoría de los casos, sobre todo que quedan de una forma más permanente, son aquellos que la han pasado de una forma mucho más grave y que han necesitado tratamientos en UBI. Secuelas psicológicas, estrés postraumático. Hombre, por supuesto que las secuelas psicológicas son muy importantes. El que ha visto fallecer en unas horas a un familiar directo o el que despidió a un familiar en la residencia y a los 2 días le llamaron que había fallecido, pues evidentemente el tema psicológico es muy importante. Ha habido mucha muerte de una forma inesperada ante un virus que nadie esperaba y muchas veces de una forma muy rápida, ¿no?
Evidentemente eso psicológicamente es terrible. Pero no solamente eso, también para el personal sanitario, que en la primera fase los hospitales no eran hospitales normales, eran hospitales de campaña, de guerra. Prácticamente eran urgencias súper saturadas en las cuales los pacientes fallecían en la urgencia y además prácticamente sin la posibilidad de suministrarles un tratamiento efectivo, ¿no? Bueno, pues eso evidentemente también deja secuelas a todo el personal sanitario que ha estado en contacto con ese tipo de pacientes y que han visto de una forma tremenda cómo no podían hacer nada y terminaban falleciendo, ¿no? Las personas. Yo creo que efectivamente el tema psicológico pues ha pasado mucha factura con esta pandemia. Tenemos que ver que realmente el número de fallecidos no son los 40 y tantos mil que van, son muchísimos más, por una sencilla razón, porque al principio, cuando se moría una persona de esta, en el certificado de defunción se ponía posible coronavirus, pero no se podía poner coronavirus. ¿Por qué? Porque no estaba certificado con una prueba de PCR, porque en aquel momento no se hacían prácticamente pruebas de PCR. ¿Qué significa eso? Pues que ha fallecido muchísima más gente de las cifras que se están dando de coronavirus, ¿no? Entonces, claro, ha habido una mortalidad muy alta y encima gente que no se reconoce que al final ha muerto por el virus, que se intenta decir, como dijo Simón en algún momento, que probablemente ha podido haber una mayor mortalidad porque ha habido más accidentes de tráfico, ¿no? Bueno, absolutos despropósitos que por desgracia tenemos que estar oyendo continuamente y que no tienen ningún sentido, ¿no? Ya para terminar, la última pregunta, Juan Carlos, desde el punto de vista científico, ¿será esta la última pandemia que veamos? Por supuesto que no, seguro que no. Vamos, no sé si será la última que veremos o no, dependiendo de los años que vivamos cada uno, pero evidentemente habrá más pandemias. La última pandemia de gripe fue en 1918, pero habitualmente, para que os hagáis una idea, cada 100 años suele haber 3 pandemias de gripe. En el siglo pasado hubo la del 18, que causó 50 millones de muertos. Luego hubo 2, pero que fueron mucho más light, que fue la del 57 y la del 67. En esas prácticamente fallecieron 2 millones de personas en cada una de ellas. Fueron pandemias mucho menores. Evidentemente, lo lógico es que en un periodo de 100 años vuelva a haber otra pandemia y, sobre todo, muy importante, casi todas este tipo de pandemias vienen por virus respiratorios. Será una gripe por un virus que haya mutado en un ave o en un animal y haya pasado al ser humano. O podrá ser, a lo mejor, otra de coronavirus que haya mutado en un animal y del animal haya pasado al ser humano. Pero lo normal y lo esperable es que sea una pandemia producida por un virus respiratorio. Que un ébola produzca una pandemia es prácticamente imposible. Aquí hace varios años se alarmó a todo un país porque hubo dos personas que contrajeron el virus, de los cuales 2 fallecieron, que fueron los misioneros, y luego hubo una persona que se contagió, que sobrevivió y al final solamente terminaron sacrificando un perro. Bueno, aquello que se hablaba que era una pandemia mundial, se sabía que era imposible. ¿Por qué? Porque el virus del ébola no puede producir una pandemia, porque cumple un requisito que no lo puede producir un virus que quiere producir una pandemia. Y es que el virus del ébola mata a más del 50% de la persona que se contagia con él. Si tú matas a más del 50% de las personas que se contagian, es imposible que se pueda desarrollar una pandemia, porque no se va a poder contagiar el virus. La fórmula de que haya una pandemia es que sea como el coronavirus, que el virus se pueda contagiar en una fase asintomática, que nosotros podamos estar con una persona que está totalmente sin ningún síntoma y nos pueda contagiar el virus. Y eso se pueda replicar y transmitir muchas veces. Eso es lo que hace que al final haya una pandemia. Pero si es un virus que mata mucho, pues evidentemente, o te enseña la cara cuando infecta, pues evidentemente es prácticamente imposible que eso produzca una pandemia. No me resisto a preguntarte si hay alguna forma por la que se pueda prevenir. ¿Que se pueda prevenir el virus, te refieres? Que se pueda prevenir el virus. Bueno, evidentemente el tema de la mascarilla es el más importante, ¿no? Porque estamos viendo que el contagio... No, pero como para que pueda haber una pandemia.
O sea, pensando en la próxima pandemia. Bueno, la próxima pandemia vendrá como esta, vendrá de una forma silenciosa. Inesperada. Inesperada. Eso es lo que tienen las pandemias. Las pandemias cuando llegan son de una forma silenciosa y como ha sido esta, que en ningún momento sabíamos la que venía y evidentemente por eso no se utilizaban mascarillas ni pensábamos que aquello iba a tener la desproporción que ha tenido. La próxima pandemia ocurrirá lo mismo, solamente que yo espero que la próxima pandemia que haya una reacción mucho más rápida que la que ha habido con esta y bueno, por desgracia porque ha habido muchos países que entre ellos España, donde el principio de la pandemia fue un auténtico despropósito, ¿no? A pesar de tener en el Ministerio una persona que se dedicaba al tema de alerta sanitaria, pues evidentemente no vieron venir por ningún lado cuando en Italia había un número de casos muy, muy importante y no se cerraron las fronteras. Sin embargo, Portugal fueron mucho más listos y cuando España empezó la pandemia, ellos cerraron las fronteras y ellos tuvieron un número de casos muchísimo menor, ¿no? Entonces yo creo que lo que sí que tiene que hacer es ayudarnos esta pandemia para cuando vuelva a haber otra, evidentemente la reacción sea mucho más rápida y desde el primer momento se pueda hacer una verdadera contención. Muy bien. El próximo día 17 de diciembre, jueves, hoy hemos tenido que cambiar nuestra fecha habitual, que es el último jueves de mes, por el lunes, pero el próximo día 17 de diciembre, anticipándonos también a las vacaciones navideñas que ojalá podamos tener, tendremos una nueva conferencia de Emociones en Red titulada Aprendizajes de la COVID para evolucionar hacia una vida de plenitud, con un enfoque más espiritual que nos impartirá el Lama Dondrup, lama budista. Así es que esperamos que todos os podáis conectar y acompañarnos el próximo día 17 del 12 a las 7 de la tarde, de 7 a 8, como hoy. Juan Carlos, muchísimas gracias. Antes de despedirnos, Francisco, simplemente... Eso te iba a pedir. La portada del libro que he escrito, junto con la microbióloga del hospital, que se llama Coronavirus, Prevención, Pandemia y Contención, de Editorial Catarata, y que aquí lo que hemos intentado es resumir un poco pues, lo que son los virus, cómo contagian, por qué mutan, de dónde viene todo esto, los antecedentes, hábitos de vida, de alimentación, las pandemias que ha habido en los últimos siglos y, evidentemente, la investigación muy importante hacia dónde va todo el tema de la investigación de los virus. Tenemos que ver que los virus no solamente son malos, los virus también se pueden utilizar, como por ejemplo se están utilizando actualmente los adenovirus, para hacer vacunas contra el coronavirus. Se utilizan virus, a su vez, para utilizar para vacunas. O sea que, bueno, yo creo que es importante que conozcamos un poco de una forma sencilla lo que es todo esto que estamos viviendo. Estupendo, Juan Carlos. De hecho, que iba a pedirte que enseñaras la portada del libro para que quienes están viendo esta emisión puedan quedarse con su imagen y puedan acceder a ella en las librerías o directamente a través de las plataformas de compra de las librerías en Internet. Y quiero agradecerte de verdad toda la información que has compartido con nosotros. Es un lujo tenerte en este ciclo de conferencias y escucharte, porque cuando escuchamos a alguien que realmente sabe de lo que habla, la verdad es que solo se puede disfrutar. Muchísimas gracias, Juan Carlos, y espero que podamos tenerte en el futuro en una próxima conferencia, hablándonos también de otros temas que seguramente no sean tan graves, ¿no?, como el que estamos viviendo en este momento. Ojalá sea así. Muchas gracias a vosotros, la verdad es que ha sido un placer participar y bueno, saludos a vosotros y por supuesto a Emilia Zaballos, que es una grandísima amiga y una grandísima abogada, y me alegra muchísimo que esté haciendo esta iniciativa para ayudar a tanta gente que evidentemente lo está pasando mal actualmente. Muchísimas gracias. Un saludo a todos y os esperamos el día 17 de diciembre.